¿Cómo están? Buenas tardes. Primero que nada quiero darle gracias a Dios por permitirnos reunirnos en su nombre. Gracias a ustedes por permitirnos entrar a su hogar de esta manera. Lo único que queremos hacer es llevarle su palabra, más en estos momentos tan difíciles que estamos pasando. Queremos darles a conocer un Dios vivo, un Dios que siempre está presente con nosotros, que siempre nos va guiando en nuestro camino. Queremos que ustedes lo sientan igual que nosotros, que siempre se encomienden a Él y más en estos momentos tan difíciles. Amén. Bien, así es. Pues muchas gracias a todos los que nos siguen en este programa que se llama Evangelizando en Casa, que el único objetivo es llevar la palabra de Dios, ¿verdad? El conocer su palabra. Entonces el día de hoy vamos a ver una de las armaduras de Cristo que seguimos viendo como en videos anteriores. Estamos viendo el libro de Efesios capítulo 6. El día de hoy vamos a ver parte del versículo 17. Vamos a leerlo, Lupita. Y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿qué armadura vamos a ver hoy, Lupita? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Aquí San Pablo, que es el que escribió este libro, la compara con una espada, pero no una espada como un cuchillo que tiene un filo, sino una espada ¿De doble filo? De doble filo. Pero para entender un poquito más, nos vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, que aquí nos explica un poquito más esa comparación que hace la palabra de Dios con la espada de doble filo. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vamos a irla leyendo poco a poco, Lupita. Lo primero que nos dice es... En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz. Primero nos dice que la palabra de Dios, que es la Biblia, que es el mismo Dios hablando al ser humano, a su pueblo, dice que es una palabra viva y eficaz. Viva y eficaz. ¿Por qué viva? Porque hay muchos libros que se han escrito y muchos pues ya se han perdido, mucha gente ya no los conoce, ya no los lee. Y sin embargo, lo que es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, es una palabra viva, que es actual, que Dios nos habla en cada momento que la leemos. Aunque leamos el mismo versículo o la misma lectura, Dios siempre tiene un mensaje diferente, ¿verdad? Que nos habla siempre algo por lo que estemos viviendo en esos momentos, siempre nos tiene algo diferente. Como que se va actualizando a nuestras vivencias diarias. Así es. No se queda en lo mismo que leímos y nos hizo entender Dios a través de su Espíritu Santo. No, Dios nos tiene otro mensaje. Bueno, seguimos leyendo. Más penetrante que espada de doble filo. Dice que más penetrante que doble filo, una espada de doble filo. La espada la utilizaban, aquí estamos viendo, de los guerreros, ¿verdad? Que la espada pues se utiliza para hacer daño al enemigo. Pero dice que más penetrante, o sea, una espada cuando el guerrero hacía daño y la lanzaba a la otra persona, penetraba en el ser humano donde ya sea en el corazón, la parte del estómago, en una pierna, pero dice que la palabra llega a lo más profundo del ser humano, no solamente se queda en la carne o parte de adentro de la carne, dice que hasta los tuétanos, mira, sigamos leyendo, Lupita, dice que hasta lo más profundo. Y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos. Dice que hasta los tuétanos, hasta los huesos. Cada vez que escuchamos el Evangelio, una cita bíblica, cuando alguien nos la explica, la palabra dice que llega hasta lo más profundo del ser humano, no se queda ahí. A veces pensamos que cuando escuchamos la palabra de Dios, decimos, bueno, quisiéramos que algún familiar cambiara al momento de escuchar la palabra y como que vemos que no hay cambios, pero dice el Señor, la palabra llega hasta lo más profundo. A veces no vemos los cambios tan pronto como quisiéramos, cada persona es diferente, tiene esa conversión tal vez al momento, tal vez al poco tiempo, tal vez se tarde un poquito más o tal vez se tarde mucho más tiempo, pero dice que la palabra llega hasta lo más profundo y va surtiendo ese efecto en el ser humano. Entonces, lo primero que hace la palabra de Dios
es penetrar a lo más profundo del corazón, de nuestra alma, de nuestros huesos, de nuestros tuétanos. Se va quedando, impregnando la palabra de Dios. Y la segunda función, ¿cuál es, Lupita? Haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Entonces dice que la segunda función, ya que vimos que la primera es que entra hasta lo más profundo del ser humano. La palabra ahí se va quedando, va haciendo su función, así como la tierra, que cuando se siembra o sembramos un árbol, simplemente nosotros se va abriendo la tierra, la enterramos y tarde que temprano va a crecer ese arbolito y un día va a dar fruto. Igual así, la palabra de Dios va entrando, se va mojando, poco a poco la vamos escuchando, se va quedando en nosotros y tarde que temprano da un fruto y un fruto bueno, porque es Dios mismo hablando al ser humano, que lo que tiene que dar definitivamente es un fruto bueno en nuestra vida. La segunda función la leímos, que viene siendo que nos da un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Hasta lo más íntimo son nuestro corazón, lo que los demás no pueden ver, incluso que nosotros también, hay cosas que también a lo mejor tenemos ahí guardadas, malas, como resentimientos, odios, y a lo mejor ya ni nos acordamos, y cuando leemos la palabra de Dios o la escuchamos, viene eso a nuestro corazón y nos hace ver que no estamos bien, y nos hace ver entre lo bueno y lo malo y el cambio que tiene que dar nuestra vida. Al momento de escuchar el Señor que nos habla, decimos, tenemos que cambiar, no estoy bien, y viene ese cambio en nosotros. Entonces, la primera función que es, ¿cuál es, Lupita? Dice, penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu. Lo primero es que la palabra de Dios llega hasta lo más profundo, ¿verdad? De nuestro ser. Y la segunda es que nos hace ver entre lo bueno y lo malo y en qué debemos de cambiar. Como ahora, Dios nos va dando un corazón nuevo, ¿verdad? Como Dios nos va cambiando poco a poco, eliminando todo lo malo de nuestro ser, como Él va naciendo poco a poco. Se va, como dice el canto, un vaso nuevo. Así es que Él nos va dando, va como quien dice, teníamos un corazón de piedra, ¿verdad? Y Él lo va haciendo de nos carne. Va transformando nuevamente. Transformando a todos, o sea, el Señor tiene ese poder a través de su Espíritu Santo, que su palabra la podamos conocer y va haciendo ese cambio en nuestra vida. Así es. Ahora vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Aquí también donde nos habla de la función que hace la palabra de Dios en nosotros, que todo aquello que escuchamos de la palabra de Dios, que meditamos, siempre va a dar, como les decíamos, un fruto y un fruto bueno. Vamos a leerlo, Lupita. Así será la palabra que salga de mi boca, no volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces aquí nos dice que el Señor, todo aquel que recibe la palabra, todo aquel que recibe el mensaje, no se queda sin hacer nada, sin ninguna función, sino que siempre, tarde que temprano, da un fruto bueno, un cambio en el ser humano, que todos cometemos pecado, todos cometemos errores, pero la palabra de Dios viene a darnos esa luz en nuestra vida para que nosotros podamos dar ese cambio que necesitamos de agradarle al Señor. Y sobre todo en estos tiempos, hermanos, que estamos viviendo por esta epidemia del COVID-19, ¿verdad? Tan difícil en estos momentos, como el Señor también ha coincidido con el tiempo de Cuaresma, donde nos pide más oración, nos pide también más leer la palabra de Dios, conocerlo a Él y dar ese cambio en nuestra vida, que es lo que espera el Señor en esta Cuaresma y en cada Cuaresma, que nosotros también podamos dar un cambio en nuestra vida, que podamos adentrar un poquito más a nuestro corazón, que en este espacio que se nos da de tener un poco más de tiempo, de que algunos recogernos más en nuestros hogares, algunos que también no están laborando en estos momentos por esta misma circunstancia. El Señor lo que busca es que nosotros nos acerquemos más a Él, que podamos leer, comprender su palabra,
y de allí poder tener un camino, un cambio en nuestra vida que Él espera. Que como decíamos, que todos necesitamos, ¿verdad? Claro. Todos cometemos errores, todos hemos pecado y el Señor lo que busca es un cambio para bien. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios, que Él es el mismo Dios hablando del corazón del hombre. Como dice bien Magali, no nada más es un libro, sino es Dios mismo hablándonos día a día para que Él mismo nos vaya guiando. Cada versículo, cada capítulo que leemos en la Biblia se va actualizando y lo vamos viendo cómo Él nos va hablando en nuestras necesidades, más en esos momentos que estamos pasando por esto. Acerquémonos más a Él, pidámosles, démosle gloria a Él en todo momento de nuestra vida. Bien, pues bueno, esta es la armadura que vimos el día de hoy, que pues nos acerquemos más, conozcamos más de la palabra de Dios a través de videos, a través de meditarla en el día, en la tarde, en la noche, en cualquier momento podemos leer las Sagradas Escrituras y si no comprendemos algo, buscarlo por internet, buscar en libros. Dentro también de las homilías, en la misa es muy importante comprender lo que el Señor nos quiere hablar, nos quiere decir a través de su palabra. Bueno, pues el día de hoy nos despedimos. Muchas gracias a todos los que nos siguen, que Dios los bendiga y cuídense mucho. Gracias por permitirnos entrar a su hogar. Adiós.